Marcos capítulo 4 versículo 35 nos dice, lo puse en inglés, gloria a Dios, aleluya. Ok, excuse me. Ok, aquí estamos. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento y hinchaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre una cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha gran bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar lo obedecen? Padre, gracias por su palabra una vez más en este glorioso día. Porque de cierto seguirá siendo su palabra, Dios mío, que seguirá fortaleciendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe en usted, haciéndonos conocer que no hay Dios tan grande y poderoso como usted. Y dándole gracias, mi Señor Jesucristo, porque de cierto usted se revela a sí mismo por su palabra en la vida de cada uno de nosotros, Dios mío. Que de cierto debemos de conocer que usted es el único. Usted es el Dios de las imposibilidades. Nada es dificultoso para usted. Entonces le damos gracias, Padre, que en esta mañana tenemos este privilegio de estar presentes con usted, Dios mío, para escuchar aquello lo que usted tiene que hablar al corazón de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y de cierto le ruego, eterno Dios todopoderoso, que toda palabra que proceda de este corazón, Dios mío, sean sus palabras y no mis palabras, bendito Padre. Y que cada corazón presente, Dios mío, en este santo lugar, bendito Dios, o los que estén entonando en vivo, bendito Padre, que usted los toque, bendito Dios, y que de cierto estén dispuestos a abrir la puerta de sus corazones y permitir que usted les ministre, bendito Dios, aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias por esa paz que usted nos da. Gracias por esa fortaleza que usted ha puesto en cada uno de nosotros. Y bendito Dios, glorifícate una vez más en esta hora. Y Padre eterno, todo estorbo espiritual en este lugar, lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Santo Dios, que de cierto usted trae un avivamiento al corazón de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y usted restaura ese gozo, esa paz en nuestras vidas. Y a usted sea la gloria, bendito Padre, desde ahora y para siempre. Y por eso declaramos, eterno Dios, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces le han titulado el mensaje: Jesús está en la barca, hermanos. Y los discípulos andaban con Cristo donde quiera que andaba, hermano. Cuando Cristo eligió sus 12 discípulos, donde quiera que él iba, ahí andaban con él. Y los discípulos, hermano, que después fueron llamados los apóstoles de Jesucristo, ellos vieron muchas grandes y maravillosas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano. Pero aún, hermano, yo creo que los apóstoles estaban en una manera, en el mismo bolsillo, en el mismo camino que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, hermano. Cuando Dios sacó su pueblo de Egipto, vieron todas las maravillas que hizo antes de sacarlo y vieron todas las maravillas que hizo después de que lo sacó, hermano.
Entonces los discípulos vieron todas las maravillas que andaba haciendo Cristo. Los cojos andaban, los ciegos miraban, los sordos oían, hermanos, los mudos hablaban, los endemoniados eran liberados. Todo esto lo miraban, hermano. Pero eran como cuando el pueblo salió de Egipto. Llega el punto de su tiempo donde se olvida dónde está mi fe. A la gente de Dios, cuando los sacó de Egipto, después desde rato les daba hambre y se quejaban delante de Dios y aún renegaban, hermano, murmurando delante de Dios, deseando que a lo mejor se hubieran quedado en Egipto y mejor hubieran morido ahí, porque allá en que sea había comida que comer. Bueno, los discípulos no hablaban de comida, pero hablaban de miedo que iban a morir, hermano. Se encuentran todos en un barco y el barco se está llenando de agua y se les olvida quién es el Todopoderoso, hermano. Se les olvida que el que hace los milagros va con ellos, hermano. No, lo queramos ver o no lo queramos ver. El discípulo que le habló a Cristo, hermano, y cuando le dijo, ¿no te importa que perecemos? Hermano, qué grosería. Qué falta de respeto, qué falta de reverencia al Altísimo, hermano. Sabiendo todo lo que hacía Cristo entre la gente, hermano, y aún por sus propios discípulos también, pero a la hora tenían la audacia, hermano, de decirle, de insultarlo, que no le importaba si iban a morir o no iban a morir, hermano. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, sin no querer decirlo, en ocasiones nosotros somos iguales. Somos iguales porque hemos visto lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestras vidas. Hemos visto de donde Dios nos ha traído del pasado, cómo nos sacó de la oscuridad, cómo nos libró de las maldiciones que estaban sobre nuestra vida. Pero en un momento que Dios no contesta la oración de uno, en ese instante como que nos comenzamos a murmurar, a perder nuestra fe, a decir, ¿dónde está aquel que se supone que dicen que me puede ayudar? Se nos olvida. Y muchas veces amenazamos a Dios como que si le va a tener un efecto, ¿ok? Lo amenazamos como que si no haces esto para mí, pues yo me voy a apartar de ti y ya no me voy a ir en pos de ti. Como que si Dios está temblando de miedo. Like, no te vayas, mijito. ¿Usted cree que a Dios le importa? Sí le importa, pero ¿sabe qué? Dios te va a dejar que tú hagas lo que tú quieras hacer. Al fin, el que pierde no es el Todopoderoso. El que pierde somos nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque Él ha existido por toda la eternidad, hermano. Él no tiene principio y no tiene fin. Y para siempre Él reinará, hermano. Nosotros, bueno, pues nosotros somos como polvo de la tierra, hermano. Somos muy frágiles, muy fácil nos quebramos, muy fácil nos desaparecemos también, hermano. Entonces, viendo la historia esta, hermano, debe de movernos, hermano, a primeramente tenerle respeto a Dios, ¿ok? Tenerle respeto a Dios por quien Él es. No, yo sé que hay aquellos y hasta hay predicadores, hermano, que tratan a Cristo como que si fuera un camarada. Qué bueno, camarada, qué bueno que... Yo le garantizo que si Dios se aparecería en presente, en persona, hermano, ninguno estaría hablando en esa manera. Nomás vi lo que decía la gente cuando se aparecía Dios, todos caían, todos hasta se desmayaban, se caían, no se podían ni levantar, hermano, por el poder y la gloria de Dios, hermano, y el temor que les daba. A nosotros quizás a lo mejor no hemos experimentado ese temor de Dios en nuestra vida, por eso muchas veces a lo mejor como cristianos, como el cristianismo le falta el respeto a Dios que le debe de tener, hermano. Pero anyway, como cristianos Dios espera que cada uno de nosotros crezca espiritualmente, hermano. Usted y yo tenemos que seguir creciendo espiritualmente y que seamos fortalecidos a través de su Hijo Jesucristo, hermano.
tenemos nosotros que seguir creyendo y creer la palabra de Dios, que es la palabra de Dios la que puede transformar el corazón. Déjame decirle, muchas veces dijimos, ya todo esto yo lo he oído. Y yo no lo creo, sí lo creo, pero yo adoro a Dios a mi manera. ¿Y no cuántas veces he oído yo eso en mi vida, hermano? De los 30 y tantos años de estar sirviendo a Cristo. Muchas veces. Pero en realidad, hermano, para decirle la verdad, de lo que yo he visto en esos 30 y tantos años, hermano, de la gente que dicen, cristianos o no cristianos, que dicen yo le sirvo a Dios a mi manera, es una manera, hermano, que no tiene nada que ver con Dios, ¿ok? Es una manera que se oye santucha, ¿ok? Se oye piadosa, hermano, pero en realidad no tiene sustancia, hermano, no tiene. Porque el que verdadera dice que sirve a Dios, tuviera temor de Dios y buscara servirle a Dios fielmente y no se involucrar en cosas que no se debe involucrar en su vida, hermano. Pero sabemos nosotros que para que esto suceda, hermano, que nosotros creemos que espiritualmente en nuestras vidas debemos tomar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y ponerlo en práctica, hermano. Nosotros nunca vamos a crecer espiritualmente, hermano, si nomás leemos la palabra de Dios, pues hasta ahí nomás llegamos, hermano. Esa palabra que Dios nos envía a nosotros, hermano, nosotros tenemos que ponerla en práctica. Es como me gusta usar el ejemplo siempre de donde dice, Pablo dice que todo lo puede en Cristo quien me fortalece. Pues verdaderamente te ha fortalecido, hermano. Y si te ha fortalecido, entonces no vamos a ser cobardes, entonces vamos a tener fe, entonces nos vamos a mover, entonces vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos manda que hagamos, hermano. Pero si no, entonces todo lo que hemos hecho, hemos memorizado una palabra hermosa que realmente no creemos que tiene poder en nuestra vida o en la vida de nadie. Y no es cuando nosotros como cristianos, hermanos, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es palabra de verdad, hermano. Es cuando sabemos que mayor es el que está en mí, está en nosotros, hermano, que el que está en este mundo, hermano. ¿Sabe usted quién usted es en Cristo Jesús? ¿En serio? ¿Sabe uno quién uno es en Cristo Jesús? Si no sabemos, hermanos, debemos de saber. Nosotros debemos saber quién somos en Cristo Jesús, hermano. 1 Juan capítulo 4, versículo 4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Y está en el mundo? Pues el diablo, hermano. El príncipe del aire es el que gobierna este mundo, hermano, y Dios lo está dejando. Pero hijos de quién somos nosotros, hermano. Pues nosotros debemos ser hijos del Dios viviente, hermano, si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hermano. Y no estamos hablando de religión, porque muchas veces la confundemos la religión con la verdadera relación con Jesucristo, hermano. La relación significa una intimidad. Es como el matrimonio, hermano, ¿tiene relación o no tiene relación? Y si no hay relación en el matrimonio, pues se va a deshacer, se va a quebrar y se van a ir cada uno por su camino. Bueno, igualmente con nosotros, hermano, si no tenemos esa relación con Jesucristo, hermano, de que nos comunicamos con Dios, hermano, que tenemos pláticas con Dios, que nos arrepentimos delante de Dios, hermano, que buscamos de Dios para nuestras vidas, hermano. Entonces estamos equivocados. Entonces no tenemos nada más que lo que le nombramos religión en nuestra vida, hermano. Como cristianos, Dios espera que pongamos nuestra fe en Él, hermano. Porque de cierto podemos poner nuestra fe en muchas otras cosas, hermano. Pero cuando verdaderamente debemos de poner nuestra fe en el Todopoderoso, hermano, no la ponemos porque pensamos que como no lo puedo ver, ¿cómo yo sé que me va a responder? ¿Y cómo yo sé que me va a ayudar? Lo mejor voy allá, donde allá sí puedo ver a una persona, allá sí puedo oír palabras que me van a hablar para atrás, allá sí sé yo. Entonces quiero entender que espiritualmente somos bien débiles, hermano. Pues realmente no tenemos ninguna fundación en nuestra vida. O si tenemos fundación, es una fundación muy débil, hermano. Sí, de cierto, hay personas que nos pueden ayudar, hermano, en este mundo.
Si hay personas que Dios puede poner en nuestra vida, hermano, que nos ayuden. Pero primero que todo, hermano, uno debe poner su fe, su confianza en el Dios Todopoderoso, hermano. Y de cierto lo podemos repetir, hermano, como cristianos se nos manda creer, hermano. Se nos manda crecer espiritualmente. De lo contrario, aún podemos nosotros permanecer inmaduros espiritualmente y nunca experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, hermano. Eso es posible también, hermano. Que uno nunca crezca. Que oigamos la palabra de Dios. Ay, sí, qué bonita. Ay, qué lindo. Ay, sí. Pero hasta ahí llegamos nomás. Y nos recuerda de la semilla del sembrador, hermano. De la semilla que cae nomás en la orilla del camino ahí. Ay, crece rápidamente. Ay, 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 yo amo a Cristo. Ay, sí, ay, qué bonitas las palabras. Ay, qué lindo este pasaje. Ay, 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 me sentí, ay, bien emocionante. Pero hasta ahí llegamos nomás. No crecemos. Viene la tempestad, viene la lucha, viene la prueba. Y salimos por la puerta corriendo, hermano. ¿Por qué? Porque yo no quiero nada que ver con eso. Yo esperaba que iba a ser como un jardín de rosas cuando yo me entregara a Cristo, sin espinas y todo bien bonito, sin ningún problema jamás en mi vida. Pues déjeme decirle, hermano, eso no es verdad. Eso no es verdad para nada. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, hermano, que se subieran a la barca porque iban a cruzar al otro lado, tenía un propósito todo esto, hermano. Usted sabe que todas las cosas que acontecen en la vida, hermano, sirven su propósito en cada uno de nosotros. Muchas veces no lo podemos ver. Aún al contrario, lo único que podemos ver es ¿por qué me odia Dios? ¿Por qué deja que me venga esto? ¿Por qué me pasan estas cosas malas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo único que nosotros podemos ver, hermano, pero Dios tiene un propósito. Y muchas veces Dios nos habla, hermano, por medio de circunstancias de la vida. Dios nos habla, pero muchas veces somos muy duros de cabeza que no queremos oír, hermano. Y le echamos la culpa a Dios, que nos está castigando. Dios no castiga a nadie, hermano. El castigo que llega a nuestra vida es por la rebeldía que existe en uno, hermano. ¿Sí? Mire, lea lo que dice ahí Santiago en el capítulo 1, hermano. Le doy una tarea, lea el capítulo 1 de Santiago y ahí se da cuenta. Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas, hermano. Nada, uno dirá, pues qué malo entonces, ¿por qué Dios permite que las personas mueran? ¿Y qué provecho tiene eso? Hermano, uno no conoce todas las cosas. Entiéndele, si llegamos a comprender que tenemos una mente finita, nos damos cuenta que no somos infinitos, hermano. Y cuando tenemos una mente infinita, quiere entender que no conocemos todas las cosas, no conocemos todos los propósitos de Dios, aunque buscamos tratar de conocerle, pero no lo podemos conocer, hermano. Pero sí sabemos que al fin de todo esto, Dios tiene una razón por qué, hermano. Y nosotros, ¿para qué vamos a cuestionar a Dios, hermano? Sabiendo que Él es más sabio que cada uno de nosotros. A nosotros todos puestos juntos, hermano, Dios es más sabio que todos nosotros puestos juntos. Él sabe todas las cosas de cada uno de nosotros y Él sabe el propósito de la vida de cada uno de nosotros, hermano. Ese propósito era demostrar el poder de Dios que estaba disponible para todo cristiano hoy, hermano. Lo que Cristo iba a enseñar a sus discípulos, hermano. Bueno, primeramente los iba a reprender, hermano, después del evento, ¿verdad? Reprenderlos porque, póngase a pensar, hermano, estos discípulos andaban con Cristo. Amén, acababan de acabar de un servicio, vamos a decir un servicio, hermano. Acaban de tener un culto, hermano, en la orilla de la montaña. Cristo le dio de comer a miles de gentes allí, hermano, hombres, mujeres, niños. Y aún, hermano, le ministró a la multitud de gente, sanando los enfermos, echando fuera demonios. Hizo todo, y sus discípulos lo estaban viendo con sus propios ojos, oyendo con sus propios oídos, hermano, todas las palabras que estaba diciendo Cristo y cómo oraba por la gente y lo que hacía por la gente. Pero ahora se encuentran en una barca y la fe como se ahogó ahí en la mar, hermano. Ya no había fe en ninguno de tus discípulos, hermano.
Imagínense que hubiera acontecido, hermano, que uno de estos discípulos se hubiera levantado y hubiera dicho, pues Cristo anda con nosotros y tenemos el poder con nosotros, pues vamos a reprender esta agua, vamos a reprender este viento, vamos a reprender esta tempestad. ¿Qué cree usted que hubiera acontecido, hermano? Probablemente el Dios Todopoderoso en el cielo lo hubiera oído y le hubiera concedido esta oración, hermano. Pero no. Esto nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos en una situación drástica así, peligrosa, se nos olvida quién nos puede ayudar. Y a ellos se les olvidó quién les podía ayudar. Porque por eso, que imagínense, estaban con las manos y con la cubetita, yo creo que está hecha afuera, hermano. Bueno, yo sé que no estaba chistoso. Y han de haber estado, hermano, temblando de miedo, diciendo hasta aquí llegamos, Juan. Pedro, olvídate, pensabas que ibas a ser apóstol, pues ya no. Aquí vas a ser el enterrado. Aquí vamos a ser los 12 que nos ahogamos por andar con Cristo, que nunca hizo nada. Imagínense, hermano. Es posible que nunca lleguemos a ver el poder de Dios obrando en nosotros, hermano. Es posible. O en los demás, porque nos distraemos con las circunstancias que podemos estar atravesando en nuestras vidas. Años para atrás, hermano. Y me pesa no verme movido, hermano. Pero aquí quedas medio, no digo atarantado, pero quedas medio like, wow. Años para atrás. En aquel tiempo, hermano, cuando primero estaba principiando en el evangelio y estábamos en esta iglesita, y me pusieron ahí que fuera el que dirigiera los cantos, ¿verdad? Los cánticos, la adoración, y entonces no que tenía la voz, pero bueno, yo creo me vieron la voz. Anyway, estaba y lo usaba en la noche y yo me ponía, yo no sabía cómo, yo nunca aprendí cómo tocar el teclado, hermano, ¿ok? Pero ese tecladito tenía sonidos ya adentro, ¿ok? Entonces yo todo lo que hacía y agarraba el teclado y buscaba el tono, la música, el ritmo que fuera con el canto. Y entonces así los cantábamos, ¿ok? Y en esta noche, ese estaba en la noche, mi esposa estaba en un cuarto y yo estaba en el otro practicando, ¿verdad? Y entonces en eso, pues estaba orando y buscando de Dios, ¿verdad? Y miré una linita, hermano, como una nube azul. Y créame que hasta el día me pesa no haber extendido la mano y haber tocado esa nube, hermano. Era la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios llegó en ese cuarto, hermano. Y yo me asusté. Y yo me quedé like, wow. Es como cuando se queda paralizado, hermano. Que te quieres mover, pero no te mueves. Y no sabes qué hacer. Y me quedé, hermano. Son cosas. Por eso le digo que muchas veces cuando la presencia de Dios está, se te olvida quién eres, hermano. Y te quedas medio paralizado, medio congelado, medio like, no me puedo mover. Y hasta este día me pesa, hermano, no haber extendido la mano y haberle tocado, hermano, porque le podía haber tocado, pero me dio miedo. Pero de cierto, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias con el Señor, hermano. Yo he oído ángeles hablar, hermano, y no son demonios, son ángeles, hermano. Me hablaban en tiempos apropiados que había cosas que no debía de uno de hacer, en lugares donde uno no debía de ir. Y oía la voz que me decía, no vayas, no te muevas, ahí quédate, donde yo te he puesto. Sí, hermano, cada uno de nosotros podemos tener estas experiencias en nuestras vidas.
Y esto muchas veces es lo que te puede ayudar para animarte, para hacerte comprender que no estás solo, que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar, hermano. Y que Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. Pero aún, hermano, sí, pero uno tiene que buscarle, hermano. Y donde principia todo esto es el deseo de nuestro corazón, hermano. El qué deseo tengo yo de tener un encuentro con Cristo, hermano. El deseo que tú tienes, si es nomás un fuego chiquito, hermano, pues probablemente no va a acontecer nada. Pero si es un fuego que te arde, que busca, que hermano anhelas. A mí una vez estaba dormido, hermano. Y estábamos yo y mi esposa nos acabamos de dormir, acostar y estábamos dormidos y como que abrir los ojos un poquito. Y por eso le digo que cuando la verdadera presencia de Dios se presenta, hermano, te pones cuchi cuchi, ¿ok? Estaba dormido. Y entonces no sé cómo desperté, hermano. Y cuando desperté, yo miré una mano, hermano. Y miré esta gloria, hermano. Y me dio miedo y cerré los ojos. Y me tocaron la frente y el pecho. Y luego todo se puso oscuro de vuelta, hermano. Y Dios tiene un propósito por qué hace lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Y ese propósito no es para nosotros, es para que lo usemos para que Él sea glorificado en nosotros, hermano. Para que tengamos la fortaleza de hacer lo que Dios quiere que nosotros cumplamos para Él, hermano. Si son experiencias, hermano, que te ayudan en la vida. Primeramente, para que le sirvas fielmente a Dios. Segundo, para que sepas que Dios está contigo, hermano. Y le puedes poner otra lista, un montón de gotas ahí, hermano. Es saber que Dios no te abandona. Es saber que Dios le importa de ti, hermano. De cierto, cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús en medio de la tormenta, hermano, olvidaron los milagros que Jesús había obrado horas y días antes con ellos, hermano. Yo sé que a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Hay hermanos en Cristo que se les olvida lo que Dios ha hecho en sus vidas, hermano, cuando se meten están en circunstancias, están en problemas o en situaciones de su vida, se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos, hermano. Y lo que pasa cuando nos olvida, hermano, no sabemos cómo orar. O no podemos orar, hermano. Y eso no está bien en la vida de uno, ¿verdad? Pero de cierto comenzaban a actuar como la semilla que había caído en el terreno pedregoso, hermano. Aún la recibieron con alegría. Los discípulos aceptaron la palabra de Dios con alegría, hermano. Pero ahora que la aflicción les acosaba, hermano, aún la palabra en sus vidas parecía no tener poder. Y esa es una cosa que nunca se nos debe de olvidar a nosotros como los hijos de Dios, hermano, que la palabra de Dios tiene poder. Tiene el poder para salvar, tiene el poder para liberar, tiene el poder, hermano, para sanar. Tiene el poder para hacer lo que Dios quiere que se cumpla, hermano. De cierto fue la fe que tenemos en nosotros en Jesucristo, hermano, que se revela cuando todo va bien. O cuando todo va bien en la vida de uno, hermano, no, hombre, pues la fe, hasta se está reventando la fe cuando todo va bien en la vida de uno, hermano. Pero que cuando aún llegan las circunstancias de la vida, hermano, aún no es, entiéndeme, la fe de uno verdaderamente es revelada, la verdadera fe que uno tiene es revelada, no cuando todo está bien en tu vida, hermano. No. Eso es muy fácil, hermano. La fe de uno es revelada, la verdaderamente fe que tenemos en Dios, hermano, es revelada cuando nos encontramos en situaciones que no encontramos una salida, hermano, una puerta donde salir, hermano. Allí es donde verdaderamente
se revela la fe que tenemos. Ahí es donde dices si crees o no crees en la palabra de Dios. Si esperas pacientemente o no esperas pacientemente en la palabra de Dios, hermano. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, hermano. Esa palabra paciencia, hermano. Cada uno de nosotros la necesitamos en nuestra vida. Yo se la he platicado que antes, yo, hermano, como pastor también, yo quería que Dios hiciera ciertas cosas pronto, hasta que un día, es como cuando despiertas, de un sueño, o cuando te dan un coscorronazo en la cabeza, que te dice: hey, despiértame. Que llegué a la conclusión y dije, más bien fue Dios el que la reveló, ¿ok? Que dijo: no importa lo que tú quieras y no importa lo que tú hagas, esto se va a llevar a mi manera. Estas no son exactamente las palabras, pero para que me entienda, ese era el punto, ¿ok? Entonces de ese día en adelante dije: desierto, ¿para qué me voy a agitar? ¿Para qué me voy a sobregastar? Si Dios tiene su tiempo para todas las cosas, como dice el predicador en Eclesiastés capítulo 3, un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para curar, un tiempo para no curar. Entonces ahí, hermano, que cuando vas aprendiendo la paciencia, que tomas un respiro y dices: en Jehová esperaré yo. ¿Y sabe qué? No es dificultoso. No es, hermano. No, yo sé, créame o no me crea, pero déjame decirle, no es dificultoso. Porque entonces estás poniendo tu confianza en el que controla todas las cosas, hermano. De cierto, cuando llegó la tormenta, hermano, y las olas llenaban la barca de agua, los discípulos creyeron que iban a morir. Sí, estaban asustados y con todo derecho, ¿verdad? A mí se está hundiendo la barca, hermano. ¿Ya? Nosotros una vez ya nos ahogamos también, hermano. Yo tenía una barca también y nos fuimos a la pesca en la noche, domingo en la noche, y pues el motor se cortó y el barco, pues imagínense, éramos 5 varones, hermano, y 3 de ellos estaban pero rellenitos, hermano. Y ellos iban enfrente del barco y yo iba manejando, y entonces el barco se paró, hermano, y el barco se comenzó a hundir así, y de abuelas que ellos reaccionaron y se vinieron para atrás, lo levantaron para atrás, hermano. Y quedamos, bueno, blancos, hermano, ¿ok? Eran los morenitos, pero yo creo que nos podía ver en la noche de lo blanco que estábamos, ¿de qué? De susto, hermano. Sí, comprendemos cómo se han de haber sentido estos discípulos. Yo comprendo cómo se han de haber sentido, porque es una cosa terrible que te pega, hermano. Y este siendo cristiano, hermano, ¿ok? El cristiano antes que fuera pastor, ¿ok? Pero este siendo cristiano y estas cosas acontecieron, hermano. De cierto, cuando llegó la tormenta y las olas llenaban la barca de agua, los discípulos creían que iban a morir. Y yo dije: oh, man. Y una hermana en la iglesia en una ocasión, antes de ese tiempo, me había dicho: yo soñé que tú te habías jugado. Dije: válgame, es tiempo de vender el barco. Dios dijo: vende ese barco, hombre, ¿para qué lo quieres? Véndelo. Y yo sé para qué lo quería, pero Dios dijo: véndelo. Y todo lo que tienes que hacer es obedecer, hermano, porque si no, vas a ir a conocer a Cristo antes de tu tiempo, si no obedeces la palabra de Dios, hermano. Y Dios me habló a mí, hermano, no en voz alta, pero yo sabía que Dios me estaba diciendo: vende ese barco, véndelo. Porque sí, de cierto, hubo cositas que acontecían cuando andaban en el barco, hermano. Pero aún qué sucedió después en la vida de los discípulos, hermano, que demostró que no habían comprendido plenamente que el Hijo de Dios estaba con ellos, hermano. Uno mira lo que Dios hace. Uno hasta testifica en ocasiones y dice: Dios ha hecho esto en mí,
O muchas veces es interesante, ¿ok? Esta es una observación que uno hace también como pastor. Que muchas veces, uno debe de dar gracias por lo que ha acontecido en la vida de uno. Y damos gracias por lo que aconteció en la vida de alguien más. ¿Por qué? No tenemos nada bueno que decir de uno, hermano. No tenemos nada bueno que decir que Dios me libró, Dios me sanó, Dios me tocó, Dios me bendició a mí. Pero siempre hablamos de aquel. Yo me acuerdo que Dios aquel lo tocó. Yo me acuerdo que Dios aquel lo bendició. Yo me acuerdo. Era una observación nomás, hermano. De que uno debe dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No en la vida de alguien más, hermano. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que libró, lo sanó, lo salvó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? But anyway. But then you have el discípulo, hermano, que aún insultó a Cristo, hermano, diciendo, no te importa que vamos a morir aquí, que vamos a perecer. Yo creo que Cristo te la dejó pasar, hermano. ¿Ok? Yo creo que Dios se la dejó pasar porque ha de haber visto la condición que se encontraban bien carnalones, probablemente bien carnalones, todos llenos de temor, que se iban a morir, no pensando de que el Dios de la gloria estaba con ellos, hermano, sino que todo lo que estaban mirando es que dónde los llevan, probablemente dónde me van a enterrar, qué va a pasar de mis hijos, qué va a pasar de mi esposa, aún, las deudas, qué va a pasar de todo esto en mi vida. Es como decir que les pasó la vida por sus ojos, hermano, de lo que habían vivido, lo que no han vivido y lo que esperaban vivir, hermano. Pero de cierto, aún cuando dijeron, no te importa que estamos a punto de morir. A Dios le importa de cada uno de nosotros, hermano. Al contrario, yo quiero que sepa que a Dios no le, ¿cómo le digo? A Dios no le alegra que el pecador muera, hermano, porque ya sabe para dónde va, sino que Dios busca que todos sean salvos, que todos se entreguen a Cristo, hermano. De cierto, si a Cristo no le hubiera importado, hermano, podría haber salido de la barca y podría haber dicho, los espero si la hacen. Podía andar en el agua, hermano. Anduvo en el agua Cristo cuando le llegó una vez. Lo podía haber dejado allí, le hubiera dicho, mal agradecido, todo lo que ha hecho yo, y aún me están insultando que no te importa que perecemos. Válgale, aquí que se acabe todo. Voy a ir a buscarme otros 12 discípulos. Podía haber dicho eso, hermano, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia con nosotros. Porque en vez somos duros de cabeza, hermano, duros que somos de cabeza. No queremos aprender, no queremos entender, no queremos reconocer, hermano. Pero Dios tiene paciencia con cada uno de ellos. Y le damos gracias, hermano. ¿Sí? A mí, yo siempre he estado agradecido con Dios que cuando envió a mi vecina, hermano, a que me testificara de Jesucristo, y yo le decía, vete, hombre, yo dejé de estarme molestando con este Cristo, que Dios la seguía enviando y seguía enviando y seguía enviando. Y le doy gracias a Dios, hermano. Que pues si ella se hubiera rendido y ella hubiera dicho, bueno, pues déjalo que te vaya al infierno, hombre. Pero no lo hizo, hermano. Y sí, para muchas cosas podemos estar agradecidos con Dios, hermano. Muchas cosas que muchas veces no le ponemos atención. Porque sabemos que Dios de cierto no quiere que nadie perezca, hermano. Ni usted, ni yo, ni el más vil pecador, hermano. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos se arrepientan de sus pecados, de sus maldades. Porque no hay ninguna buena persona en este mundo, hermano. No hay ninguna. Y la palabra misma nos lo dice en Romanos capítulo 3, hermano. Que como todos hemos pecado,
Estamos destituidos de la gloria de Dios, hermano. No importa lo que el hombre diga, no hay ninguna buena persona. Porque usted sabe que el hombre siempre, el mundano, hermano, allá en el mundo, siempre anda diciendo, ay, qué buena persona fue, ay, qué buena persona es, ay, qué buena. Son mentiras, hermano. Son mentiras. Porque la palabra de Dios nos dice la verdad. La palabra de Dios nos dice que no hay ninguna buena persona. Nada, entregándonos a Cristo debemos ser buenos. Pero antes de venir a Cristo, ninguno de nosotros somos buenos, hermano. Nada, si todavía no somos buenos, entonces necesitamos salvación en nuestra vida, ¿ok? Nosotros podemos aprender una lección de esto, hermano. Los discípulos probablemente pensaron que podrían manejar la situación intentando remar hacia la otra orilla hasta que se les fue de las manos. En otras palabras, ya no tenían control sobre esa barca, hermano. Y como no tenían control sobre esa barca, se estaban llenando más y más de agua. Y de cierto, creo que a lo mejor Cristo sabía lo que estaba pasando, hermano. Pero todo viene siendo una prueba para ver qué es lo que uno va a hacer también, hermano. Y si se hubieran ahogado, Cristo les podía haber dicho, sálganse del agua, hombre. Como hizo con Lázaro, que le dije, Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto, ya se estaba pudriendo el cuerpo físico de Lázaro, hermano. Después de 4 días, Cristo le dijo, porque aún las hermanas decían, Señor, no me va a apestar, y apesta. Está muerto, se está pudriendo. Cristo le dijo, quítale la piedra en vez. Y le gritó, Lázaro, sal. Lázaro salió. ¿Usted cree que Cristo no podía haber hablado a los discípulos, hermanos, y decir, sálganse del agua en este momento y súbanse a la barca? Y se hubieran subido, hermano. Nada es imposible para Dios. Si Dios los quería ver resucitado, hermano, en caso de que hubieran llegado a ese punto. Pero de cierto, hermano, nosotros nunca debemos de olvidar que Jesucristo siempre estará con nosotros, hermano, en esa barca. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia barca, hermano. Y muchas veces pensamos que Dios está dormido, que Dios nos ha abandonado y que nomás andamos nosotros solos, solitos, hermano, pero no estamos. Dios está con nosotros. Porque de cierto Jesucristo fue el hacedor de milagros, hermano. En el tiempo de los discípulos y sigue siendo el Dios de los milagros hoy con nosotros. Entonces, si usted piensa que anda solo o sola, que a nadie le importa de usted, está mal. Porque ninguno de nosotros estamos solos. Y ninguno de nosotros hemos sido abandonados por Dios. Sino que Él está con nosotros y Él busca guiarnos si no lo dejamos que nos guíe. Y Él gusta tocar nuestras vidas y lo dejamos que toque nuestras vidas. Para que al fin de todo esto pasemos una eternidad con Él, hermano. Porque entiéndele uno bien y nosotros pues ya debemos saber, ¿verdad? En caso que se nos olvide. Hebreos 9:27 nos dice, el hombre está destinado a vivir una vez y después de la vida viene la muerte y después de la muerte viene el juicio. So, si muriéramos sin Jesucristo en nuestras vidas, no habrá eternidad con Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, hermano. Y ahí lo podemos leer en la Biblia. Póngase de pie conmigo, por favor. Eterno Dios Todopoderoso, Padre Santo, le damos gracias. Gracias primeramente por ser el Dios de nuestra salvación. Gracias por vernos salvados, Dios mío. Gracias por la paciencia que usted ha tenido con nosotros. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, por los milagros que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre.
Le damos gracias por todo. Que de cierto hemos estado privilegiados, bendito Dios Todopoderoso. Que nunca nos ha dejado en esa barca solos. Y que de cierto usted no duerme, sino que usted siempre está al tanto de la vida de cada uno de nosotros, Padre. Como ha dicho el salmista, eterno Dios, que usted cuida nuestras entradas y nuestras salidas desde ahora y para siempre. Padre eterno, Señor Jesucristo, yo le ruego, siga tocando nuestras vidas, siga tocando nuestro corazón, Dios mío, y ayúdenos a comprender, Padre Celestial, que Jesucristo, Él es la única respuesta para nuestras vidas. Él es el único camino para nuestras vidas. Él es el que nos resucitará en aquel glorioso día si llegamos a morir antes que la trompeta toque, Dios mío. Le ruego por cada uno de nosotros aquí en este santo lugar y los que están viendo en vivo, siga tocando en nuestras vidas, siga fortaleciendo nuestro corazón, siga fortaleciendo la fe que debemos de tener en usted, eterno Dios, para que al fin de todo, Padre, no importa lo que pase en nuestras vidas, porque de cierto en la vida de cada uno de nosotros hemos pasado tiempos duros, tiempos dificultosos, tiempos de dolor, tiempos de tristeza. Hemos pasado diferentes cosas en nuestra vida, Padre. Pero le damos gracias que estando usted en esa barca espiritual, nos ha sostenido, nos ha levantado y nos ha fortalecido y nos seguirá fortaleciendo, bendito Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Padre, y fortalécelos, yo le ruego, por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Y a usted sea la gloria, a usted sea la honra desde ahora y para siempre, por lo bueno que usted es con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga, hermano.